Buenos días, tardes, noches, gente de YouTube, Facebook o donde sea que estés viendo este video. En el caso de que no hayas visto la primera parte de ese resumen, te lo voy a dejar acá arriba, sino también dentro de la playlist que también deberías de conocer para que ustedes vean toda la saga de Tate no Yusha en el caso de que no la hayas visto. Tanto sus resúmenes como sus reseñas. Y para que no se les haga tan larga, vamos a seguir con la segunda parte del resumen de Tate no Yusha junto con la reseña, que ahorita que lleguen a ese punto ya verán exactamente a qué me referiré con reseña, porque no va a ser de los puntos negativos, amerita su propio video o sus propios videos, ya les diré ahorita en un momento. Como sea, continuemos con la historia. Después de meterse en el portal que los envía a otro mundo, Naofumi despierta en una especie de cárcel a un lado de la colada, para fijarse que tiene un escudo nuevo y extraño, y que él y sus compañeras vuelven a ser de nivel 1, y por si no lo recuerdan, la raza de Raftalia crece de acuerdo a su nivel, por lo que nuevamente se ve así. Ok, eso estuvo raro, pero suculento. Sin embargo, Filo no está con ellos. Tardó 6 capítulos en ponerse interesante el anime. Naofumi y compañía se levantan para darse cuenta de que no están encerrados. Es más, parece que la cárcel lo usan como una vivienda. Y cuando salen de ese lugar son transportados a la orilla de una playa donde parece extraña en su naturaleza. Luego de confirmar que Filo no está donde ellos, Naofumi utiliza su escudo como en la primera temporada para analizar su nuevo entorno, aprovechando que hay monstruos nuevos y hierbas en la zona, y así como equipo poder subir otra vez de nivel, pero ahora con la colada como compañera. Sin embargo, se llegan a encontrar con un monstruo que lo supera en nivel y que por ellos mismos no pueden derrotar, pero a último segundo son salvados por Kizuna, una heroína como Naofumi, una heroína de arma sagrada. Bueno, no sé qué tan arma se le puede decir a una caña de pescar, pero si Naofumi, siendo el héroe del escudo, demostró ser mejor que una lanza, una espada o mi favorito, un arco, y es más, hizo que me dieron ganas de tener un escudo igualito al suyo, aunque su escudo fuera muy pequeño la primera vez que lo vi, pues supongo que no hay que subestimar esta arma. De hecho, Kizuna los ayuda a curarse y les muestra que su arma no es capaz de dañar a los humanos, además de informarles que están atrapados en una realidad de tipo prisión y que ella lleva años allí atrapada. Por esa razón, a pesar de reconocer los nombres de los otros y a Glass, no sabe nada sobre las olas y la única pista para poder escapar la encontró después de años de exploración en una pared sin terminar, como si de un bug se tratase. De hecho, Naofumi y Kizuna lo toman así y fuerzan el bug para por fin salir. O sea, la idea de los otros 3 héroes inútiles de que esto era un juego ya no suena tan descabellado, y yo creo que debieron de quedarse más para poder levelearse otro poco antes de salir a la realidad. Ya una vez fuera para recibir ayuda de este mundo, Naofumi y sus compañeras planean irse al reino que invocó a Kizuna, pero al estar lejos irán a otro reino más cercano, que de hecho fue el que aprisionó a Kizuna en la realidad en la que estaba. El objetivo de ir a ese reino es llegar a un reloj de arena de los que avisan las olas, ya que en este mundo tienen la propiedad de teletransportar a los héroes. Como está un poco lejos, se ponen a turistear y Kizuna le explica a Naofumi sobre las razas que hay en ese mundo, ligeramente diferente a los humanos que conocemos. Y de hecho, aquí Kizuna menciona que la mayoría de sus compañeros, o sea Glass y los otros, son semi-humanos. Abro paréntesis. Quisiera aclarar una cosa, o más que aclarar es especificar. La primera temporada habla de que Naofumi pudo hacerle frente a Glass, pero no expliqué cómo. Resulta que Naofumi en una de las olas consiguió un escudo especial por un monstruo que devora almas, y con ese mismo escudo es que pudo hacerle frente a Glass. Y no fue hasta este momento que explican que Glass es una especie de híbrido de espíritu, o algo muy cercano a un fantasma. Por eso es que el devorador de almas fue efectivo contra ella en la temporada pasada. Cierro paréntesis. Luego de cambiar información, Naofumi se dedica a comercializar los productos que tiene para conseguir dinero, a la par de que se ponen a probar sus artículos de aventurero, ya que tienen la peculiaridad de que dan atributos diferentes. Es decir, mientras que una poción en el mundo de Naofumi da sanación o HP, en el mundo de Kizuna da experiencia de armas. Y mientras que en el mundo de Kizuna una piedra da maná, en el mundo de Naofumi da experiencia, o por lo menos a ellos que vienen de otro mundo. En todo caso, ya con una cantidad de dinero reunido, todos se compran equipo nuevo y aprovechan que su huida de la realidad de prisión no se ha hecho noticia para minimizar los riesgos. Naofumi y las demás van a esa misma noche a entrar al reino e irse al reloj, pero todo fue una trampa, ya que los estaban esperando. Y aquí se aplica la de ¿cómo sabían que esa misma noche irían por el reloj? ¿Cómo fue, Gronk? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. O sea, ¿por qué esa noche y no otra? Bien pudo ser la siguiente o la que sigue de esa. Ya sea por un motivo u otro logran encontrar el reloj, pero los estaba esperando él. No sé, no recuerdo que mencionaran su nombre antes, así que lo llamaré Pedro. Pedro
los estaba esperando porque el loco trabaja con él y les avisó. Y aunque ya estaban por teletransportarse, el loco anuló la teletransportación de Raftalia. Todo para ver a Naofumi desesperado, así que Naofumi y Raftalia se separan. Naofumi le pide a Kizuna que regresen aunque fuese una trampa, pero ella le comenta que la bloquearon el acceso del otro lado. Siendo bien recibidos donde fueron teletransportados, le pedirá ayuda a un amigo, quien resulta ser también otro héroe vasallo, Ednoval, el héroe del barco vasallo. Sí, su arma es un barco, pero yo le diré el chico ovni, porque está parado en una plataforma que recuerda a un platillo volador, que por cierto resulta ser su barco encogido. El caso es que con ayuda del chico ovni, Naofumi crea un familiar suyo y de Raftalia, usando cabello de Raftalia y sangre de él. Incluso Kizuna lo anima al decirle que el familiar se pudo crear porque Raftalia está viva. Y después de ver que el chico ovni también es un conejo humanoide, se ofrece para darle un aventón a Naofumi, pues ahora con la ayuda de su familiar ya sabe dónde está Raftalia, a la par que Filo está siendo torturada por un esclavista. De hecho, coincidió que el pueblo al que iban también estuviera Filo, y Naofumi pudiera escuchar sus gritos de dolor, y gracias a la guía de la colada, en uno de los pocos capítulos que sí me cayó bien, pudieron entrar en la noche a rescatar a Filo, que en este mundo no es un ave gigantesco, sino un pajarillo en su forma de ave, que como ahí no existen los Filolial, la raza de Filo, pues aquí se convirtió en algo muy parecido, por decirlo así, o lo que más se le acercó. Luego de torturar al esclavista fuera de pantalla y de Filo presentarse a Kizuna, Naofumi nota cómo Raftalia desaparece de su pantalla de integrantes de equipo, pero al menos saben que no está muerta porque su familiar sigue con él. ¿Y qué fue de ella? Para empezar, estaba encerrada en una celda especial junto con Glass y sus compañeros, y Raftalia le pone al tanto a Glass sobre la liberación de Kizuna, y gracias a las ilusiones de Raftalia es que logran escapar de su celda. Escapar. ¡Comida Shira! ¡Pendejo! ¡Pinche comida Shira! Es que logran escapar de su celda, y como agradecimiento los otros le compran ropa, equipamiento y ayudan a Raftalia a subir de nivel. Uno de esos días se escucha la noticia de que el héroe del arma vasalla de la katana será seleccionado, así que el grupo va a ver por curiosidad quién es, y resulta que Pedro tenía la intención de quedarse con la katana, pero bueno, eso no importa porque la katana escoge a Raftalia, y al portar un arma vasalla se desaparece su distintivo de esclava, así que esa fue la razón por la que desapareció de la pantalla de Naofumi. Raftalia huye dejando atrás a sus compañeros y más adelante recupera su tamaño normal, y es ayudada por una mujer que desciende de una familia al servicio del héroe de la katana. Después de salir de su guionazo, Raftalia enfrenta a Pedro y obvio ya no es rival para ella, y después de dejarlo vivo pero inmóvil, se aleja para mostrar su cansancio por usar sus nuevas habilidades, y cuando iba a hacer comida de tigre es salvada por Naofumi y su grupo. Al poco rato también llegan los demás héroes vasallos y se disponen a irse en el barco mientras Pedro muere por imbécil enfrente del loco. Una vez a salvo, Kizuna se pone al tanto sobre las olas de las peleas entre mundos y que Glass y sus compañeros se colaron a otro mundo, al de Naofumi, para matar a sus héroes sagrados y así salvar su mundo. Kizuna no está de acuerdo y se pone de acuerdo con Naofumi para que cada uno investiguen sobre las olas en sus respectivos mundos y encuentren otra solución. Mientras estaban llevando todo su equipo de mantenimiento, son atacados por la sirviente del loco. Espérate. ¿La de azul cambió su color de cabello? ¿Ya lo había hecho? No lo recuerdo. Bueno, regresando a la pelea, todos notan que la espada que trae la sirviente es peligrosa, así que se las arreglan para separarlos antes de que explote. Ya una vez separada de la espada maldita, se llevan a la sirvienta para convencerla de cambiar de bando. De eso se encarga Kizuna. Aquí tiene su nombre, pero para no confundirlos le seguiré diciendo la sirviente. Luego de escuchar que la sirviente es amiga de la infancia del loco y que por alguna razón ignora que es un psicópata genocida, todos pasan a recoger su equipamiento actualizado y parten en ir a detener al loco, sin antes el loco provocar una ola por su cuenta, y separan a los héroes de este mundo del grupo de Naofumi, haciendo que la sirviente vea que la intención del loco es provocar las olas y no frenarlas. En todo caso, el chico ovni regresa por Naofumi y su grupo, y junto a la sirviente se van por el loco mientras que los otros se encargan de retener las olas. Una vez dentro del escondite se enfrentan a unos NPCs lamentables y al cadáver de Pedro con el arma y el alma del héroe espejo vasallo. ¡Madres, qué pedo! Las chicas se quedan a pelear con el Pedro Zombie, mientras Naofumi y la colada van a pelear con el loco. Cuando lo alcanzan, el loco provoca a Naofumi para que se deje llevar por la ira. No sé, Nakamas, está loco. Porque incluso si Naofumi desconocía la colada y la atacaban, no es como que no fuera a ir después por el loco. El caso es que Naofumi nuevamente se deja llevar por la ira. El caso es que Naofumi se deja llevar nuevamente por la ira, incluso más que otras veces. Pero unas palabras de la colada lo ayudan a controlarse momentáneamente, en lo que ella va y por fin le rebana el cuello al...
No mames, ¿para qué te detienes? Ya mátalo. Mientras la colada pierde su oportunidad, la familiar o su espíritu, no tengo idea, menos si antes ya se había presentado como espíritu, la familiar ayuda a Naofumi a salir de su trance colérico y con todas sus compañeras presentes e incluso la familiar fantasma logran vencer al loco. Ya una vez vencido, Naofumi y compañía regresan a su mundo y así termina la segunda temporada de... ¿Cómo? ¿Aún queda un capítulo? Bueno, al menos sigue manteniendo la tradición de hacer pensar que ya terminó cuando no. En fin, de todo esto, Naofumi se le otorgó el título de Vizconde, aunque eso nos vale madres, la verdad. Y resulta que cuando Naofumi se enfrentó al loco, a la ola que ese vato provocó, en su mundo también pasó una. Pero los héroes inútiles por una vez dejaron de ser inútiles y se encargaron de ella. El último capítulo es de relleno, habla de compras que hicieron en el otro mundo, de cómo vivió Kizuna su soledad antes de conocer a Naofumi, un recuerdo horrible de los labios de Raftalia. Y de pláticas de chicas del delicioso. Y al final darle unas flores a la familiar para que después se le aparezca enfrente a Naofumi y no termine por aclarar si está o no muerta la desgraciada. Decídete, espíritu fantasma familiar humana. Y así termina por fin la segunda temporada de Tate no Yusha no Nariagari. Duró la mitad de la primera temporada y aún así el resumen se hizo largo por la cantidad de información que te ponen y no explican con detenimiento. Ahora, lo normal es que aquí siga la reseña, la que normalmente yo estaría mostrando los puntos buenos y malos de este anime. Pero la verdad es que este anime, esta temporada en particular, tiene muchísimas cosas malas. O sea, miren, para que se hagan una idea, uno de los animes que menos me gustó y que pude haberle encontrado muchísimos defectos fue el anime de The Promised Neverland. Y a ese dije que tenía tantos defectos y miren, esta es la cantidad de defectos. En este lado pongo los buenos, que nada más son 3 puntos, y de este lado puse varios negativos. Y más o menos comparando con la manera en cómo actualmente reseño, por ejemplo, visualicen un poquito Masamune Kun no Revenge. Aquí pongo los puntos buenos, unos son en verde, los negativos son en rojo, aquellos que sean en negro son unos extra, los que están en café, pero visualicen qué tantos negativos yo encontré. Miren, son estas páginas, se van a dar cuenta por los guiones que voy poniendo. Esta es de una página, esta es de otra, esta es de otra y esta es de otra. Entonces, son tantos los puntos negativos que la verdad no voy a hablar en este video de ellos. Es más, gracias a estos puntos negativos voy a crear una nueva sección llamada ¿Por qué detestamos la segunda temporada de Tate no Yusha? Chance y en esta se vaya a integrar también parte de la tercera, no lo sé. No la terminé de ver como para saber si valía la pena o no. Pero justamente en esta nueva sección lo que voy a hacer es que voy a dedicarme a hablar de todas estas cosas negativas que tiene esta segunda temporada, que realmente pocas no son. Pero para que no se queden así sin una reseña como tal de esta temporada, lo que voy a hacer ahorita es simplemente decir las únicas cosas buenas que tenga este anime, si es que tiene este anime, y cosas que puedo rescatar de este anime, ya sea algo bueno o algo de enseñanza. Para empezar vamos a hablar de las cosas positivas. Es interesante el cambiar a Naofumi a otro mundo, sobre todo que estos empiecen desde nivel 1. Más que nada porque a final de cuentas algo que a mí me gustó muchísimo, sobre todo en la primera temporada, era ver cómo Naofumi iba creciendo en sus estadísticas, en sus habilidades, en sus escudos y demás, e incluso ver que el escudo base que tiene en este mundo es diferente al de la primera temporada lo hace un poco interesante, porque como en esa primera temporada tenía que empezar a descubrir cómo funcionaba este escudo, cómo es que lo hacía más hábil o qué ventajas podía darle este escudo, y creo que eso era lo que más me llamaba la atención de esa primera temporada, y no era solamente levelear por levelear. Naofumi realmente se esforzaba por entender lo que estaba en su entorno, y cada vez que nosotros veíamos nuevas habilidades del escudo sabíamos de dónde venían esas nuevas transformaciones del escudo. Por ahí uno que otro no se mostró en el momento en el que se convertían, o sea, la primera vez que Naofumi lo puso, como el de la cuerda por ejemplo, pero el hecho de que tuvieras así nuevos escudos tampoco era tan descabellado de dónde los pudo haber sacado. Por ejemplo, el de la serpiente, por sentido común tú sabes que pudo haberlo sacado de una serpiente. El de la cuerda por ejemplo también, pues cómo sacó de una cuerda, pero de ahí de los demás pues se veían siendo referencias de sus vivencias, como siendo plantas, bestias con las que luchó o incluso habilidades que él mismo desbloqueó, como el de la ira por ejemplo. Entonces en este caso el volver a poner a Naofumi de nuevo en un aprieto pero poniéndolo desde cero nuevamente como que lo hacía un poco interesante, o a mí me parecía interesante de nuevo esa trama, hacer que Naofumi tenga que volver a pasar todo eso pero ya no estando solo. En este caso ya tenía compañeras con las cuales podía hacer las cosas y por lo tanto la trama iba a ser un poquito más fluida a partir de ese momento. Para mí
mí eso era lo positivo. Ya no verlo estando solo, sino crecer con alguien más, ya con un equipo desde un principio. Es interesante ver diferentes conceptos de armas y diferentes maneras en las que se podían emplear a la hora de ser ocupadas como tal, como armas. La caña de pescar de Kizuna yo no la veía como tal como un arma y sí la pude utilizar de diferentes maneras que se podían considerar muy útiles. Incluso durante este proceso en el que empezaron a meterse al nuevo mundo, la colada aquí me parece ya un personaje más útil que la primera parte de la temporada. Empieza a progresar para empezar en su desarrollo como compañera de Naofumi, y la manera en cómo demuestra este progreso es la diferencia de nivel que tiene con respecto a sus compañeros. Es interesante verlo porque al final de cuentas ella no se vio tan afectada como Naofumi o Raftalia o incluso Filo con el respecto de cambio de mundo, porque Naofumi es un escudo, por lo tanto es difícil que él se pueda defender. Raftalia es una niña, por lo tanto la espada que llevaba no le puede servir mucho porque es muy pesada para su tamaño. Filo no está, y la única que tiene la capacidad de poder hacer algo es la colada. Tiene el tamaño para poderse defender como no lo podría hacer Raftalia. Por su entrenamiento previo tiene la habilidad de poderse mover como lo haría Filo, y como ella no está, pues es quien tiene que sustentar esto. Puede atacar a diferencia de Naofumi, que solamente se puede defender. Entonces de alguna manera pasa a ser la que sostiene al equipo cuando llegan al siguiente mundo, cuando inician desde cero. Siento que esta es una parte muy importante porque pasó de ser un personaje que realmente se podría considerar inútil o débil hacia otras personas, incluso del propio equipo del héroe del arco que la corrieron, y aunque al principio de la temporada así se veía como una inútil o torpe porque los demás ya habían tenido un progreso suficiente, aquí realmente se nota la importancia de tener a alguien como ella, y incluso se luce en respecto de eso. Y ya, son las únicas cosas positivas que puedo sacar de este anime. Si a ustedes se les ocurre algunas otras cosas positivas para no hacer ver a este anime tan malo, déjenlo en la parte de los comentarios. Yo con gusto los voy a andar leyendo. Ahora, con respecto a lo que yo más o menos puedo andar rescatando del anime, que se puede ver que es un tanto diferente de parte de la primera temporada, es en cuanto a la temática del anime, o sea, su drama. Porque mientras que la primera era un poquito más seria, con temas más graves como lo que es la traición, la manipulación, el poder, y no hablo de fuerza o algo así por el estilo, sino el poder político, por ejemplo. O sea, siento que esos eran temas mucho más relacionados a un adulto que es su interés. En ese caso siento que el tema cambió a ser un poquito más de acción y ligeramente de aventura. Siento que esos temas políticos realmente se redujeron muchísimo, o los temas serios que tú podrías considerar que son más para los adultos. Entonces siento que cambiaron esa temática. Otro punto, como ya les había dicho, es el crecimiento de Naofumi y su escudo y cómo utilizan hechizos y curaciones. Es algo que casi no se había notado en la primera parte, en la primera temporada, pero ahora actualmente como que sí se veía un poquito más, sobre todo el de las pócimas. Siento que eso era un detalle que realmente favoreció muchísimo a la trama, el cómo los artilugios en el momento en el que cambiaron de mundo servían para otra cosa y ahora tendrían que aprenderse justamente eso, ¿no? El para qué servían. También el poder y la utilidad de los otros héroes como que se mantiene, siguen siendo inútiles, pero también siento que hay que enfatizar mucho el hecho de que en la primera temporada no existían los héroes vasallos o nunca se llegaron a mencionar en ese momento. Creo que es un tema que toman todavía más relevancia en la tercera temporada, así que no es algo que me vaya yo a andar metiendo mucho, pero sí creo que es muy evidente el hecho de que ellos no estaban presentes, ni siquiera su mención, creo, en la primera temporada, y sí es un punto que hay que andar destacando, porque incluso aquí se mencionan mucho, pero la verdad es que a quienes exploramos más son los héroes vasallos de los otros mundos, o del otro mundo, así que dejan la puerta abierta para tratar este tema ya en la tercera temporada. Una cosa que también tengo que andar aclarando es que a pesar de que aquí a varios personajes les cambié los nombres, hubieron muchísimos más que se presentaron aquí en esta temporada, pero nunca los llegué a nombrar o nunca les llegué a enfatizar. Primero porque no hicieron nada importante y segundo porque ya era una saturación de personajes. Algunos llegan a tener más relevancia en la tercera temporada, por eso tampoco los nombré en este momento, pero sí siento que podría ser considerado algo malo la saturación de personajes, por eso tampoco no mencioné a aquellos que no fueran importantes, pero sí de recalcar que aquí se presentaron nuevos personajes que no mencioné y que chance tengan más importancia en la tercera temporada. Otra cosa que llegaron a cambiar, y la verdad esto sí me llegó a molestar un poco, se podría considerar un poco negativo, pero es algo más a mencionar como tal, es en cuanto a la inteligencia del héroe del arco y de la lanza. Siento que en la primera temporada eran un poquito más inteligentes, eran un poco más observadores, no lo suficiente como para saber lo mal que le estaba pasando a Naofumi, pero sí lo suficiente como para empezar a darse cuenta que realmente algo malo había en el mundo, aunque no es un tema tan importante porque la verdad es que casi no sale. Otra cosa que se llegó a mencionar en la primera temporada era la existencia de los otros reinos, y la verdad yo desde la primera temporada asumía que los demás reinos también eran un matriarcado, e incluso la participación de la reina cada vez que se presentaba o cada vez que salía en pantalla daba una imponencia de importancia. Aquí las mujeres realmente tenían esa importancia y se notaba sobre todo los papeles que tenía la maldita esa que era princesa y su hermana, no me acuerdo cómo se llamaba la hermana.
Vales pa' pura chingada. y Melty. Realmente veías que quienes tenían allí el dominio mayormente eran las mujeres, pero algo que se hace notar en esta segunda temporada es que realmente nada más pasaba esto en su reino o en sus dominios, porque los demás sí eran un patriarcado. Y ya más o menos hablando acerca de la calidad de la temporada, considero que aquellos que tomaron el proyecto de Tate no Yusha fueron los culpables de que tuviera una baja calidad. Realmente yo considero que en este anime no se esforzaron tanto como en la primera, e incluso hay animaciones que como que se ven medio raras. Si sientes que estás viendo imágenes y no como tal una historia, no se siente como una animación bonita, pero considero que esto tiene que ver más con el estudio que fue encargado de hacer esta temporada, y realmente se puede notar la diferencia de estos estilos, tanto en la manera en cómo trataron la historia, así como en la calidad de las cosas que se iban presentando, ya sea para andar transmitiendo algo o para andar mostrando algo. Solo puedo de alguna manera darles el aplauso de mostrar la importancia que iban a tener los héroes, los compañeros de Naofumi, los héroes sagrados, los otros tres inútiles, en la forma en cómo fueron presentados en el opening. O sea, sí se dieron cuenta que la manera en cómo aparecían en el opening eran siendo pues secuestrados, y realmente así se la pasaron casi todo el anime. De alguna manera es un detalle que sí me dio risa, en la manera en cómo mostraron su inutilidad. Y ya nada más como una última cosa a resaltar, es que al parecer las olas que están sucediendo en el mundo de Naofumi están conectadas con las olas que suceden en los otros mundos. ¿Cómo es que uno se da cuenta de esto? Porque en la ola de la primera temporada, la tercera ola de hecho, en la que Naofumi consigue su escudo de devorador de almas, y la primera vez que se enfrentan a Glass, pues justamente se enfrentaron a Glass porque como las olas de alguna manera están conectadas entre ellas, Glass pudo aprovechar esta conexión para poder pasarse de un mundo a otro durante el tiempo de las olas. Y se puede connotar esa conexión justamente porque en esta temporada el loco adelantó la ola de su mundo, y aunque eso normalmente debería de pensarse que nada más esté afectando a su mundo, realmente también afectó al de Naofumi. Pero esto nada más lo aclaraba justamente para que se viera que las olas de alguna manera estaban conectadas. Por eso es que en el mundo de Naofumi también pasó la ola, también se adelantó, y que incluso podían moverse de un mundo a otro a partir de estas olas. Pero bueno, tal vez sean dudas que se vean más aclaradas en la tercera temporada y más la cuarta, que ahorita se supone que está saliendo, o tal vez a estas alturas que esté subiendo el video ya se habrán terminado de subir, ya habrá terminado de emitir. Pero pues bueno, esos son los puntos que más o menos puedo andar rescatando de la segunda temporada. Como les dije, en los siguientes videos voy a andar dando una opinión con el fin de masacrar a esta segunda temporada, y si ustedes se quieren unir, dejen en la parte de los comentarios todo lo que ustedes detestaron de la segunda temporada. Y bueno, eso ha sido todo por el video de esta temporada. Mucho tiempo desde la última vez que subí un video, sin contar obviamente la primera parte, pero espero que les haya gustado mi video. Últimamente he tenido un poquito más de tiempo, entonces yo creo que voy a tener un poquito más de consistencia a la hora de andar subiendo un video. Tal vez suba 2 videos al año en vez de nada más uno. Por ahora eso ha sido todo en el video de esta ocasión. Yo soy Himorlat, les estoy hablando desde el canal de Vivo Otaku. Suscríbanse y compartan este canal para que podamos crecer esta pequeña comunidad que nosotros tenemos. Dale like si el contenido te gusta, y por lo pronto nos vemos hasta el siguiente video. Los quiero muchísimo, Nakamas. Bye.